Hola compañeros del Antonio Incosta. Bueno, estaba previsto que diera una charla en vuestro instituto por vuestra Semana Cultural. Las circunstancias han hecho imposible que sea de manera presencial, pero bueno, hemos decidido hacerlo de manera telemática para no perder esta magnífica oportunidad. Al realizarlo así he variado un poco lo que es la estructura y lo que iba a ser la ponencia en sí, ¿no? He variado un poco el contenido también y en este caso voy a tratar sobre el tema de la educación emocional en esta cuarentena donde hay una exigencia emocional muy alta, cómo podemos actuar, qué medidas podemos tomar y luego también posteriormente en una segunda parte os daré una serie de recursos que podéis llevar al aula una vez que regresemos, que esperemos sea lo antes posible, para poder trabajar la educación emocional. También os dejaré un correo electrónico para que en esa parte de preguntas que no vamos a poder realizar, pues para que me podáis enviar vuestras dudas, vuestras consultas y yo responderé de manera individual lo más rápido posible. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos con la charla propiamente dicha, educación emocional en estos tiempos de cuarentena. Bien, para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta en estos momentos de estrés emocional, de estrés psicológico, donde tenemos un confinamiento y donde tenemos unas circunstancias para las que no estábamos preparados, lo primero que tenemos que hacer es relativizar. Relativizar. ¿Qué significa relativizar? Bueno, si nosotros tenemos un problema de la índole que sea, lo normal es que nos preocupemos por él y le demos mucha importancia, no nos deja dormir, damos vueltas alrededor de él a ver cómo podemos solucionar, a ver cómo podemos hacer. Sin embargo, si de repente viene un problema todavía mayor, ese problema ya deja de tener tanta importancia y pasa a un segundo plano. De la misma forma, si de repente nos toca un abonoloto de 1.000.000 de euros, pues ese problema como que parece que ya, ¿verdad?, no tiene tanto valor, no tiene tanta importancia, ¿no? Relativizar significa precisamente dar el valor justo a cada uno de los acontecimientos que nos suceden. En este caso, es cierto, estamos viviendo una situación difícil, una situación complicada. Depende también de las características y las circunstancias que cada uno de nosotros familiares y personales tiene, pero también es verdad que es una situación dentro de lo que cabe controlada, una situación donde se están tomando medidas para que afecte lo menos posible. Y además estamos en casa, estamos tranquilos, estamos seguros y podemos pensar que, digamos, de alguna manera estamos protegidos. Relativizar es pensar que hay situaciones mejores. Es verdad, hay situaciones mucho mejores y vendrán dentro de poco cuando acabe este confinamiento. Pero también hay situaciones muchísimo peores. Así que tenemos que darle justo el valor que tiene. No podemos estar todo el día dándole vueltas al mismo problema, pensando que no hay solución, escuchando las noticias las 24 horas del día, canal internacional, la BBC, la NBC, la ABC, todas las cadenas para ver qué información podemos captar, porque eso lo único que hace es que enfoquemos única y exclusivamente toda nuestra energía y todo nuestro esfuerzo hacia un problema que no tiene solución por parte nuestra y que tenemos que estar pendientes para ver cuándo puede finalizar. Por tanto, relativicemos, estamos en una situación difícil, pero estamos dentro de lo que cabe seguros. Una segunda cosa que tenemos que aprender a hacer es normalizar. Es una situación que nos va a llevar un cierto tiempo, es una situación que todavía va a durar, este confinamiento todavía va a durar un tiempo. Entonces, tenemos que normalizar la situación dentro de la medida de lo posible, porque obviamente ya no es una situación normal, pero tenemos que intentar darle una cierta normalidad. ¿Cómo le damos una cierta normalidad? Pues lo mejor para darle normalidad a las cosas es mantener una rutina. Nosotros somos felices cuando llega el fin de semana. Nos encanta el fin de semana porque podemos descansar, podemos salir, podemos ir a comer fuera, podemos dar un paseo, podemos estar tranquilos sin pensar en lo que siempre nos preocupa, que es el trabajo, ¿no? ¿Qué sucede? Que si todos los días son fin de semana, pues llegará un momento en que acabaremos agobiados porque llega un momento donde no hay mucho más que hacer y todo se convierte en un acto repetitivo. Entonces, para poder valorar el día a día, para poder disfrutar del día a día y para poder disfrutar de los días libres, lo mejor es mantener unas rutinas.
Las principales rutinas que tenemos que mantener en este estado de confinamiento son principalmente, como he dicho, tres. La primera de ellas es tener un tiempo de teletrabajo, un tiempo donde nosotros trabajemos, pues si vamos físicamente bien, si no, pues en teletrabajo. Y si no, pues plantearnos alguna tarea obligatoria que tengamos que realizar. Fundamental también como segunda parte el realizar actividad física. Es fundamental realizar actividad física porque con la actividad física el cerebro trabaja mucho mejor, el cerebro deja de pensar, deja de tener malos pensamientos, uno está físicamente más fuerte, duerme mejor, descansa mejor y eso hace que nuestra vida mejore desde el punto de vista saludable. Y una tercera cosa que tenemos que hacer obligatoriamente es tener un tiempo de ocio personal también. Esa parte que habitualmente nunca tenemos, pues intentemos llevarla a cabo. Eso que tanto nos gusta hacer y que no tenemos tiempo. Tocar la guitarra, tocar el teclado, pintar, dibujar, hacer programas TIC, cualquier cosa que nos guste, bordar, cocinar, hacer nuestro libro de recetas, cualquier cosa que nos guste, en este momento podemos hacerla. Así que es un momento maravilloso para poder volver a recuperar ese ocio que normalmente no podemos tener por el día a día. Así que ya sabéis cuáles son las tres partes fundamentales de la rutina que tenemos que tener en este estado de confinamiento. Primero, tener un tiempo de trabajo. Segundo, tener un tiempo de actividad física, que es fundamental. Y tercero, tener un tiempo de ocio. Esas son las tres partes fundamentales para mantener la rutina y para normalizar este estado que ya de por sí no es normal, pero que tenemos que intentarlo hacer lo más rutinario posible. Otra de las cosas fundamentales que tenemos que hacer en este periodo de confinamiento es socializar. Socializar. Decía Epicuro que el ser humano tiene que buscar antes con quién comer que qué comer, porque el ser humano es fundamentalmente un ser social, necesita el contacto, necesita el cariño, necesita la comprensión, necesita el afecto y somos fundamentalmente seres sociales. Entonces, es importante que no entremos en una fase de encerramiento, en una fase donde solamente estemos nosotros, especialmente aquellas personas que viven solas. Aquellas personas que viven solas tienen que socializar más que lo hacían antes, porque como no hay el contacto físico, como no hay el contacto ocular, como no hay el contacto verbal directo, pues pueden entrar en un periodo de cierta tristeza y cierta depresión. Pero no solo ellos, todos los demás también tenemos que seguir socializando, hacer nuestra vida normal. ¿Cómo podemos socializar? Pues evidentemente no podemos quedar en los bares, no nos vamos a ir a la playa con los amigos, ni vamos a ir a cenar juntos a un bar, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es seguir manteniendo nuestras conversaciones. Hoy, hoy por fortuna tenemos una cantidad de medios tecnológicos con los que nos podemos conectar y tenemos que aprovecharlos para seguir conectándonos. En este caso, podemos utilizar el WhatsApp, podemos utilizar las redes sociales, podemos utilizar el teléfono móvil para llamarnos o incluso para hacer videollamadas a través de Skype, a través de Zoom, a través del WhatsApp mismo. Podemos vernos, podemos reírnos, podemos ver nuestras caras sonrientes, incluso podemos jugar online. El otro día yo estuve jugando con unos amigos, mi mujer y yo estuvimos jugando con unos amigos vía WhatsApp a los barcos. Estuvimos media hora desde la 1 de la madrugada hasta las 2 de la madrugada charlando y jugando los barcos el fin de semana. Estaban su mujer, mi amigo, sus dos hijas y mi mujer y yo y lo pasamos genial, como si hubiéramos estado casi uno en casa de otro, ¿no? Y es fundamental porque te ríes, sonríes, ves otras caras, hablas de otras cosas, no te preocupa tanto pues todo el entorno, todas las noticias que tanto nos están afectando y socializando, en los días nos van pasando mucho mejor y aparte así mantenemos también el contacto con las personas que queremos. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho, echo de menos llamar a mi madre, echo de menos llamar a mi padre, echo de menos llamar a mi hermano o a mi hermana, pero resulta que bueno, el día a día llego cansado, ahora ya me apetece sentarme un poco, quiero ver un poco las noticias, después pues ya me acuesto. Y a veces vamos dejando esas llamadas de amigos, incluso de hace tiempo que no sabemos nada de ello, y las vamos dejando ahí aparcadas. Pues este periodo es un magnífico momento para recuperar
todas esas amistades que quedaron ahí desde hace tiempo y para llamar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y decirles y recordarles que los queremos y que dentro de poco nos volveremos a abrazar. Bien, otra de las cosas importantes que tenemos que realizar durante este periodo de confinamiento para mejorar nuestro equilibrio emocional, si vivimos en pareja o si vivimos en familia, estamos confinados en familia, es tener un tiempo de ocio común. Tener un tiempo de ocio común es fundamental para mejorar nuestro equilibrio emocional. Es fundamental si vivimos solos, como he dicho, pues hay que intentarlo hacer a través de los medios tecnológicos que nos lo permiten, ¿no? Tener un tiempo de ocio con amigos. Si vivimos en pareja es fundamental para reforzar esos lazos que muchas veces no tenemos ni tiempo a mirar a nuestra pareja a los ojos. Bueno, pues este es un buen momento para recuperar esas miradas a los ojos y para tener un tiempo de ocio, para jugar o hacer los dos lo que nos guste, que podamos disfrutar los dos y no solo sea ocio mío personal, ¿no? Que sea ocio de la pareja. Si vivimos en familia, mejor todavía, porque uno de los elementos que más unen a los padres con los hijos es la calidad del ocio que disfrutan. Precisamente lo que más echan de menos los niños de sus padres no es la cantidad de regalos que les dan, sino la cantidad de tiempo que están con ellos. Echan en falta tiempo para jugar, tiempo para estar juntos. Pues este momento es un momento ideal. Debemos aprovechar este periodo de confinamiento para jugar con nuestros hijos. Si son pequeños, para jugar pues a sus juegos favoritos. Si son mayores, para descubrirles nuevos juegos o para jugar a la Play con ellos o para jugar a los videojuegos o a la Wii o a cualquiera de los juegos que ellos les puedan gustar. Incluso nosotros descubrirles juegos de cartas de cuando jugábamos nosotros cuando éramos jóvenes o juegos pues con una libreta, como he dicho antes, los barcos o jugar al oso o jugar a cualquiera de las actividades que nos guste. Pero recordad que la relación emocional que se establece en los juegos es fundamental, ese vínculo que se crea entre padres e hijos, porque eso lo recuerdan siempre los niños con muchísimo cariño. Así que no dejéis pasar esta oportunidad, porque luego cuando regresemos a las calles con la rutina y el cansancio del día a día, no tendremos tanto tiempo, ni tantas fuerzas, ni tantas ganas de jugar con ellos. Así que aprovechar este momento para que ellos, en un periodo tan complicado, cuando de aquí a 15, 20 años recuerden esta situación, uno de los aspectos más positivos que recuerden es, me acuerdo cuando jugaba con mis padres o cuando veíamos juntos una peli o cuando jugábamos a las cartas juntos o todas las bromas que nos hacíamos en este periodo. Y así el periodo de confinamiento pasará más rápido para ellos y para vosotros. Y además se generará, digamos, una atmósfera muy, muy positiva. Bueno, una de las cosas que más me preguntan, principalmente los padres, preocupadísimos ya en situaciones normales, pues en estas circunstancias todavía mucho más. Uso del móvil en casa. Bien, el uso del móvil en casa es uno de los grandes problemas que tienen hoy en día los adolescentes. Ya empezamos casi desde los 10, 11 años a tener problemas de adicción al móvil. En este periodo de confinamiento, esa adicción aún se puede volver todavía más profunda si no sabemos controlar el uso del móvil por parte de nuestros hijos. Bien, es importante, yo siempre lo comento en mis charlas presenciales, cuando hago el decálogo de los errores más comunes a la hora de educar a nuestros hijos, este es uno de los fundamentales. El exceso de tiempo de ocio que pasan nuestros hijos delante de un teléfono móvil. Porque a veces no solamente es ocio, el tema de las redes sociales, principalmente Instagram, principalmente TikTok, pues puede llevar a veces a situaciones pues no deseadas, ¿no? Entonces es importante controlar el uso del móvil de nuestros hijos. Yo doy siempre una serie de recomendaciones y hay que empezarlas cuanto antes. Bien, una de mis primeras recomendaciones es que cuando se entrega un teléfono móvil al hijo, el hijo es usufructuario del teléfono móvil. Usufructuario del teléfono móvil, no es el dueño del teléfono móvil. El dueño del teléfono móvil es el que lo compra. Y la única persona que lo puede comprar es una persona mayor de edad. Por lo tanto, son los padres los dueños del móvil y el niño es usufructuario. Por tanto, cuando le entreguéis un teléfono móvil, pues lo que tenéis que firmar es un contrato de uso por parte del menor, donde él se compromete a usarlo de la manera
de una manera positiva, de una manera adecuada, y en cualquier momento se le puede retirar si no cumple con ciertos requisitos. Hay por las redes sociales un modelo de contratos, modelos de contrato que está muy bien. Yo ahora mismo voy a escribir estoy escribiendo un libro para Naya que está previsto publicarlo precisamente en mayo y finalmente no podrá ser por este periodo de confinamiento, donde muestro un modelo de contrato que se puede hacer o más sencillo, más complicado, dependiendo del niño. Pero es fundamental que lo firméis para que él sepa que el teléfono móvil se tiene para un uso determinado y que los dueños en todo caso sois vosotros, y de que cualquier cosa que él pueda hacer desde el punto de vista legal, al final los responsables y los que vais a pagar por esa situación sois vosotros. Y otra cosa fundamental es establecer un horario de uso de móvil. Para establecer un horario de uso de móvil, dependiendo también de la edad, pero bueno, lo mejor es que lleguéis a un acuerdo con ellos, y lo mejor es que lo establezcan ellos. Siempre, cuando se llega a un acuerdo con los hijos, cuando tenemos que llegar a acuerdos donde hay unas diferencias bastante grandes, lo mejor es que ellos tomen la decisión de a qué hora van a estudiar, la decisión de qué tiempo van a dedicar al ocio y qué tiempo van a dedicar al uso del móvil. Si ellos establecen un horario de uso de móvil, pues de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, ellos son responsables de lo que han dicho. Y por tanto es la mejor forma de decirles: tú mismo te has puesto un horario y tú mismo dijiste que lo ibas a cumplir. Si no lo estás cumpliendo, estás haciendo algo que no es positivo, algo que tú mismo nos diste la palabra de que te comprometías a hacer. Por eso es muy importante que exista el contrato y que, por otra parte, ellos mismos digan cuánto tiempo van a dedicar al uso del móvil, para que en el momento de que no sea así, vosotros podáis decirles: esto no era lo que habíamos acordado. Así que recordar, en este periodo donde hay tanto uso de móvil, donde hay tanto movimiento, que no esté todo el día conectado al teléfono móvil, aunque lógicamente podemos darle más tiempo que el habitual porque estamos viviendo una situación totalmente diferente, pero sí que es fundamental que él tenga un contrato de uso y que él tenga su horario establecido, igual que lo tenemos todos, o deberíamos de tenerlo, porque también a veces nosotros nos excedemos. A veces ya miramos más al teléfono que a la persona que tenemos delante. Y también tendríamos que tener ese uso del móvil. A partir de una hora determinada, nosotros deberíamos decir: bueno, pues a partir de las 10, a partir de las 9, yo no vuelvo a usar el móvil, porque si no estoy enganchado todo el día. Así que recordar fundamentalmente estos dos aspectos para que el uso del móvil no se nos vaya de las manos. Como hemos dicho, uno de los aspectos fundamentales para mantener un cierto equilibrio emocional en este periodo es el de tener una rutina. Eso es fundamental para el ser humano, es fundamental para los adultos, pero también es fundamental para los menores. Aunque se habla mucho por ahí de la necesidad de los niños de salir, lógicamente que la tienen, también lo tienen los adultos y también la tienen las personas mayores, que quizás son más conscientes del paso del tiempo que los niños. Hay que recordar que los niños tienen una capacidad de superación y una capacidad de resistencia 1000 veces mejor que los adultos. Soportan muchísimo mejor las situaciones de estrés que nosotros, en parte también porque no son conscientes del todo de lo dramático que puede suponer la situación, lo cual es beneficioso en estos casos, ¿no? Pero sí que es importante que mantengan una rutina para que su vida, dentro de lo que cabe, pues tenga pues una cierta normalidad, ¿no? Un cierto equilibrio de normalidad. Yo no digo como alguna gente que está levantando a sus hijos a las 8 de la mañana para hacer ya las tareas a las 9 de la mañana como si estuvieran en clase. Cada uno puede establecerse el horario que quiera, la rutina que quiera, dependiendo de las circunstancias, dependiendo si puede utilizar el móvil o no, dependiendo si puede utilizar el ordenador o no. Cada uno tiene sus circunstancias de uso de las nuevas tecnologías muy particulares, pero sí que es importante que nuestros hijos tengan una rutina. Y cuanto mayores son, más rutina necesitan. En este caso, tienen que tener más o menos la misma rutina que tenemos nosotros. Tienen que tener su tiempo de trabajo, que también tiene que ser un tiempo de trabajo dedicado al estudio, dedicado a las tareas de clase. Tiene que tener un tiempo de ocio con los amigos, con los compañeros, tiene que tenerlo, es normal, un tiempo de ocio también personal, un tiempo para jugar a sus juegos favoritos, y tiene que tener también una rutina de actividad física, porque los niños tienen mucha mayor energía sobrante que nosotros, y esa energía sobrante tiene que salir por un lado.
Entonces, si no sale de una forma, va a salir de otra. Así que es importante que, dependiendo de las casas que tengamos, pero montemos circuitos, pongamos en el ordenador o en el móvil actividad física a través de YouTube, a través de programas de canales de televisión o de canales de YouTube o de cualquier otro tipo de canal donde podamos imitar pues la actividad física que se esté realizando, clases de yoga, clases de tai chi. Importante hacer circuitos en casa también, pasarlo bien haciendo un circuito, aunque la casa sea pequeña. Intentar hacer un circuito donde todos participemos, un circuito donde hagamos actividad física. Podéis encontrar por internet un montón de actividades relacionadas con este tipo de circuitos, y es fundamental para que su equilibrio emocional pues esté, digamos, pues más ajustado a este periodo de confinamiento, ¿no? Para que no sea tan estresante emocionalmente. Y fundamental también, es un momento muy importante para que hagamos algo que normalmente dejamos siempre de lado, y es que nuestros hijos comiencen a tener responsabilidades en casa. Hay familias que sí que trabajan en este aspecto, trabajan en este sentido, familias donde los niños tienen su parcela de responsabilidad, pero hay familias donde, pues, dependiendo de las circunstancias, pues no tienen marcadas, no tienen definidas cuáles son las responsabilidades de cada una. Pues bien, este es un momento ideal para que eso suceda. Por tanto, si no tenemos rutinas, tenemos que comenzar a establecer las rutinas que cada uno de nosotros tiene que realizar en casa, porque somos todos miembros de una familia y, por tanto, todos tenemos que tener una responsabilidad. Como digo en mis charlas, como digo en mis ponencias, el niño es una parte de la familia, pero no es la parte fundamental ni es el centro de la familia. No hay centro de la familia, todos somos centro de la familia, él no es más ni menos que los demás. Por tanto, tiene su responsabilidad. Incluso de pequeñitos, ya desde los 3 años, nos puede ayudar a poner una lavadora. Tenemos que ajustarnos a sus ritmos, tenemos que ajustarnos a sus tiempos, tenemos que saber que no van a hacer la cama igual de bien, igual de rápido quizá que nosotros, pero también lo pueden hacer. También pueden poner la mesa, también pueden recoger los cacharros, también pueden barrer, también pueden fregar. Y es importante que ellos tengan una rutina de casa. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeños sean, y cuanto más pequeños son y se acostumbren, eso generará unos hábitos que de mayores les facilitará mucho el acostumbrarse a una vida independiente. Y por otro lado, también supone una especie de responsabilidad que los acostumbrará al día de mañana ejercer con mejores funciones su propia responsabilidad, tanto individual como laboral. Así que las rutinas, fundamental que dentro de ellas esté la responsabilidad de las tareas dentro de casa. Bien, y hasta aquí ha llegado la primera parte de la charla de cómo mantener el equilibrio emocional en este periodo de cuarentena. ¿De acuerdo? Así que vamos a recapitular. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer para mejorar ese equilibrio emocional? Pues importantísimo. Lo primero, relativizar. Sabemos que es una situación difícil, sabemos que son circunstancias complicadas, pero sin duda también hay circunstancias muchísimo más dramáticas. Así que tenemos que intentar saber que en casa estamos seguros y que nos esperan situaciones muchísimo mejores. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo. También tenemos que intentar normalizar la situación, y para ello lo mejor es establecerse un horario durante el día. ¿De acuerdo? Así que tenemos que dedicar un tiempo a nuestro trabajo, tenemos que dedicar un tiempo a nuestro ocio personal y tenemos que dedicar un tiempo fundamental a la actividad física, porque con la actividad física el cerebro se equilibra muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Y tenemos que seguir socializando con los amigos, socializando con la familia, porque la socialización es fundamental para el ser humano. Vivimos de socializar. Entonces tenemos que seguir haciéndolo y no encerrarnos en nosotros mismos y dándole vueltas siempre a los mismos problemas. Tenemos también que dedicar un tiempo de ocio en familia. Esto es muy importante porque eso genera unos vínculos emocionales, principalmente con nuestros hijos, que nunca se van a olvidar. Y eso reforzará muchísimo más nuestra relación con nuestros hijos, ¿de acuerdo? También tenemos que cuidar mucho sus adicciones, sobre todo a las nuevas tecnologías y especialmente al teléfono móvil. Controlar el uso del móvil con un contrato y con un acuerdo de cuánto tiempo se va a usar. Y por último, tenemos también que establecer unas rutinas, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Unas rutinas donde ellos también tengan su tiempo de trabajo, su tiempo de ocio personal, su tiempo de ocio en familia y su tiempo de actividad física. Y, fundamental, sus responsabilidades dentro de casa.
son parte de la familia, pero ya lo hemos dicho, parte de la familia, no son una parte fundamental, son una parte más. ¿De acuerdo? La familia es un núcleo y todas las personas que hay en ella son importantes, así que todos deben de colaborar en casa para que todo vaya mucho mejor. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a una segunda fase, a una segunda parte, donde os voy a ofrecer una serie de recursos para que podamos utilizar en casa, dependiendo de las circunstancias, y también, sobre todo en el aula, cuando esta situación se normalice y regresemos a ellas. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Hola de nuevo, compañeros del Instituto Antonio Gin Costa. Vamos a la segunda parte de esta charla sobre educación emocional. En este caso vamos a hablar de lo que es la educación emocional y vamos a ver algunos recursos que se pueden utilizar tanto dentro del aula como también en casa, ahora que estamos en este periodo de confinamiento. ¿De acuerdo? Vamos con esta segunda parte. Empezaremos por definir qué es la educación emocional. Pues muy bien, tal como hemos visto en la primera diapositiva que os he puesto, la educación emocional pretende el desarrollo emocional como complemento al desarrollo cognitivo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Todo ello con la finalidad de ser capaces de afrontar mejor todos los problemas o todas las situaciones de nuestra vida cotidiana. Los objetivos de la educación emocional fundamentalmente son reconocer nuestros sentimientos y emociones, reconocer los sentimientos y las emociones en los demás y ser capaces de gestionar nuestras propias emociones y la influencia que las emociones de los demás tienen hacia nosotros, ¿de acuerdo? Aparte de esto, luego hay unos objetivos que conseguimos con la educación emocional a mayores, como pueden ser la mejora de la resistencia a la frustración, como puede ser la capacidad de automotivarse, como puede ser la capacidad de afrontar las problemáticas de una manera mucho más relajada y mucho más razonada. Es decir, todos objetivos encaminados a la finalidad que decíamos, saber afrontar los problemas de la vida. Es importante lo que decía antes sobre que es un complemento del desarrollo cognitivo porque la educación emocional influye en la mejora del rendimiento académico. Todos sabemos que la emoción es una parte fundamental de nuestra vida. Hay equipos, como ejemplo, hay equipos de fútbol, de baloncesto, muy inferiores a otros en un enfrentamiento, en una competición, y que gracias al componente emocional son capaces de ganar partidos. Gracias a ese esfuerzo, un equipo de tercera puede ganarle a un equipo de primera gracias a ese componente emocional. Cuando estamos emocionalmente fuertes, somos capaces de hacer deporte pues con muchísima más fortaleza. Somos capaces de levantar más peso, somos capaces de resistir una carrera más tiempo. Es decir, la emoción influye en nuestro estado anímico y nuestro estado anímico influye en nuestro estado físico. Y ese estado físico también afecta a nuestra capacidad de aprendizaje, a nuestra capacidad neuronal, ¿no? Entonces es fundamental que nosotros eduquemos emociones encaminado a la mejora de la competencia y el rendimiento académico. Pues muy bien, ahora vamos a hablar de los recursos. Estoy reduciendo mucho lo que sería la ponencia para que no sea muy pesada, ¿de acuerdo? En cuanto a los recursos, existen fundamentalmente tres. Por un lado, los libros, por otro lado, las películas y los cortos, y por otro lado, las dinámicas, que pueden ser dinámicas de aula, pero en este confinamiento también podemos llevarlas a dinámicas de casa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con los libros. Con los libros, en la actualidad existe un mercado enorme sobre libros que trabajan en la educación emocional. Desde los niños más pequeños hasta los adolescentes hay infinidad de libros. En cuanto a los libros para los niños más pequeños, es importante buscar libros que trabajen las emociones, leérselo nosotros para que ellos vayan escuchando primero, leérselo con una entonación adecuada, de una forma que ellos puedan captar el mensaje del libro, y luego a medida que van siendo mayores pues son ellos ya directamente los que pueden realizar sus propias lecturas, ¿no? Es fundamental también que nosotros como adultos tengamos un buen equilibrio emocional y para eso es importante también leer libros y educarnos emocionalmente día a día. En la siguiente diapositiva os dejo una serie de libros que han tenido mucho éxito, que tienen mucho éxito en los más pequeños, también para los adolescentes y por supuesto alguno mío que también se trabaja, con el que también se trabaja la educación emocional, sobre todo para adultos, ¿de acuerdo? En esta diapositiva las podéis ver.
Pues bien, otro de los recursos fundamentales para trabajar la educación emocional son los cortometrajes y las películas. Para mí, los cortometrajes y las películas son fundamentales para aprender educación emocional en el aula. Yo trabajo de manera habitual, tanto películas como cortos, con mis alumnos. Incluso hemos hecho festivales de cortometrajes donde han sido los propios alumnos los que han realizado los cortos. A través de las películas podemos aprender un montón de comportamientos, un montón de relaciones, un montón de interrelaciones personales, de pensamientos, de sufrimientos. Podemos ponerlos en situación de otros, podemos comprender a otros, y ese enorme baúl de sentimientos y emociones hace que las películas y los cortometrajes sean básicos para trabajar educación emocional con nuestros alumnos. A través de Internet podéis encontrar un montón de cortometrajes. En mi blog también hay un post dedicado a los cortometrajes muy cortos para trabajar educación emocional con los más pequeños, con primaria, y también hay cortometrajes para trabajar con alumnos de secundaria que son maravillosos. Es importante que cuando trabajemos los cortos en el aula tampoco agobiemos mucho luego al alumno con clases y clases agobiantes sobre personaje principal, personaje secundario, sinopsis. Es decir, sí, es importante que hagamos un trabajo sobre las películas o los cortos que estamos viendo, que estamos visionando, pero que lo hagamos de una manera muy lúdica, donde sobre todo lo que intentemos es que ellos capten cuál es el sentido general de la película y que sepan captar cuáles son las emociones, las interrelaciones, por qué actuamos de tal modo o por qué actuamos de un modo totalmente contrario, ¿no? Es importante para los alumnos saber situarse en los zapatos, como se dice, de otras personas. Muy bien, y vamos ya con los recursos propios de aula, que también los podemos trabajar algunos de ellos en casa, ¿de acuerdo? Empezamos con el primero de ellos. Muy bien, pues empezamos con el primero. Este es más para infantil, ¿de acuerdo? Sería el dado de las emociones. El dado de las emociones consiste en un dado donde nosotros plasmaríamos diferentes caras que estarían relacionadas con diferentes sentimientos o emociones, y lo que tiene que hacer el niño es, una vez que gira el dado, una vez que tira el dado, que puede ser de goma espuma, o podemos hacerlo de cartón, una vez que vea la cara que le ha tocado, debe de reconocer cuál es el sentimiento o cuál es la emoción que hay en esa cara. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio para reconocimiento de emociones y sentimientos. Muy bien, el siguiente sería el diccionario de las emociones. Puede ser diccionario de emociones o diario de emociones, dependiendo también de las edades. Con los más pequeños empezaríamos con un diccionario de emociones, donde ellos recojan cada vez que tengan una emoción nueva, un sentimiento nuevo, que lo recojan en un diccionario para saber de qué sentimiento se trata. Eso, cuando son mayores, podemos recomendarles que hagan un diario de emociones, donde ellos día a día, al final del día, recojan los sentimientos, emociones que han tenido, para saber cómo tienen que actuar, cómo tienen que gestionarlas, y aprender que ese tipo de sentimientos, pues a lo mejor se le van a repetir y tendrá que aprender a gestionarlo de una manera totalmente diferente. Esto vale tanto para infantil como para secundaria, incluso para nosotros mismos. Muy bien, otro de los recursos que se suelen utilizar mucho en primaria es el Rincón de la Calma. El Rincón de la Calma es un lugar tranquilo donde hay unos juguetes, donde puede haber juguetes, donde puede haber libros. Es un lugar cómodo donde el alumno, una vez que ha tenido un conflicto, puede acudir para tranquilizarse y para relajarse. Esto también lo podemos hacer en casa, ¿de acuerdo? Podemos tener un rincón donde haya unos juegos, donde haya una tablet, donde haya unos libros, una alfombrilla, unos cojines, para que nuestro hijo se tranquilice en caso de que tenga un momento de conflicto. En secundaria también se podía realizar, pero bueno, quizá no tanto como rincón, sino quizá como aula de motivación, aula motivacional o aula de relajación, donde los alumnos con conflicto pudieran hablar con alguien o pudieran hablar entre sí para solucionar este tipo de problemáticas. Muy bien, y vamos ya avanzando un poquito más en edad.
Uno de los recursos que mejor me funciona con los alumnos mayores es la asamblea. La asamblea se podría realizar una vez a la semana, un viernes, un jueves, a una hora determinada, y se puede trabajar de distintas formas. Yo la trabajo con 3 puntos: el felicito, critico y propongo. En el felicito, los alumnos felicitan a los compañeros por acciones que han realizado positivas o por lo que ellos consideren. En el critico, los alumnos pueden criticar a otros compañeros por haber tenido actitudes que consideraban que no son positivas o porque les han dolido. Y en el propongo, pues pueden proponer cualquier tipo de cosas que ellos consideren, desde la mejora de la comunicación entre el profesorado y el alumnado o a la reestructuración de las normas del aula, lo que ellos quieran proponer. La parte más complicada, obviamente, es la parte del critico. En este sentido es muy importante la actitud del maestro. Nosotros debemos de tener una actitud bastante abierta, siempre poniendo sobre la mesa que no se puede llegar al insulto, pero sí que podemos dar nuestra opinión de que a lo mejor un compañero se ha portado de manera egoísta y podemos decirlo libremente. Es importante que haya mucha confianza en la asamblea, que haya un entorno de seguridad en la asamblea, porque si no, al final la asamblea no tiene al final validez si no nos sentimos seguros para expresar por lo que queremos, ¿no? Entonces es fundamental la actitud del docente y permitir que se establezca un debate donde la otra persona afectada por la crítica pueda explicar por qué ha actuado así. Incluso en muchísimas ocasiones se llega a reconocimientos de por qué se ha actuado de esa manera, y gracias a la asamblea se pueden descubrir realmente cosas muy interesantes entre las relaciones interpersonales de los alumnos. Así que es algo que yo os aconsejo sin miedo, con control, pero con mucha apertura, que se pueda debatir, que se pueda hablar y que todos se sientan seguros para poder expresar sus sentimientos y sus emociones. Otro de los recursos que se utiliza mucho es el tarro de la comunicación. El tarro de la comunicación es un tarro normal de cristal, puede ser una caja, donde al lado coloquemos unos papeles y los alumnos pueden escribir en esos papeles pues una felicitación, un sentimiento que han tenido, lo pueden escribir con su nombre o lo pueden escribir de manera anónima, o para resolver cualquier conflicto, una sensación que han tenido, algo que quieran tratar en clase, y lo colocan en ese tarro, y un día determinado a la semana el tutor o la tutora pues puede abrir el tarro y ve los mensajes que aparecen en ese tarro de la comunicación para poder dialogarlos, para poder hablarlos o para felicitar a los compañeros que se ha felicitado en esos papeles, ¿no? Uno de los recursos que más se utiliza para alumnos que tienen problemas a la hora de gestionar sus emociones es la rueda de las opciones. La rueda de las opciones es un círculo que está dividido en varios triángulos donde el alumno, y junto con el profesor, coloca qué opciones tiene ante un conflicto o ante una situación estresante desde el punto de vista emocional. Entonces, en esa rueda de las opciones podemos colocar pues distintas opciones que tenemos ante ese conflicto. Por ejemplo, apartarnos, por ejemplo, decírselo a un profesor, o contar hasta 10 antes de responder, o buscar, por ejemplo, un abrazo. Es decir, una serie de opciones que nos hagan actuar de un modo distinto ante una situación conflictiva. Esto se utiliza mucho con los alumnos que tienen un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues muy bien y muy parecido al anterior, para trabajar la educación emocional con alumnos de secundaria y de bachillerato, tenemos el debate. En el debate es muy importante que haya una estructura de aula de tal manera que todos podamos verlos. El círculo siempre es una buena estructura de aula. También es importante establecer unas normas de comportamiento de tal manera que se respeten todos los turnos de palabra y que se respeten todas las opiniones. Tenemos que crear un clima de confianza de tal manera que el alumno pueda expresarse libremente, aunque a nosotros, en algunos casos, sus opiniones nos puedan escandalizar. Gracias a ellos descubriremos opiniones que no creíamos en ciertos alumnos y también gracias a ellos podemos trabajarlo de manera pedagógica luego en el aula. ¿De acuerdo? Estructura para trabajar el debate se puede hacer de diferentes formas. Podemos lanzar
un tema al aire y que los alumnos expresen libremente sus opiniones, uno a uno, ¿de acuerdo? Vayan debatiendo poco a poco. Hay que estar pendiente de que siempre hay algún alumno que quiere ser centro de atención y acaparar el debate, y siempre hay alumnos que quieren pasar desapercibidos. Tenemos que estar atentos a las dos cosas para que todos opinen. O podemos establecer un tema y que los que estén a favor lo defienden y que los que estén en contra pues pongan su justificación para estar en contra. O podemos establecer grupos aleatoriamente, pues a este grupo, si tanto le guste como no, tiene que defender esta postura y el otro grupo tiene que buscar justificaciones para defender una postura contraria. Aquí obligamos a pensar, a razonar, a reflexionar, a justificarse y a escarbar dentro de nosotros nuestros sentimientos y emociones. Muy bien. Y ya vamos con el último recurso. Me gustaría un día poder acudir a vuestro centro y explicaros más recursos de una manera más profunda para que se vean mejores las virtudes de cada uno. Uno de los recursos que a mí mejor me funciona con los alumnos de secundaria y de bachillerato es el iceberg de las emociones. En el iceberg de las emociones consiste en que repartimos al alumno un dibujo de un iceberg donde hay una parte visible y una parte oculta, y los alumnos pues tienen que rellenar en la parte visible los problemas visibles, los problemas que todo el mundo conoce de ellos, y en la parte oculta los problemas que solo ellos conocen. Así descubriremos realmente cosas emocionantes, ¿no? Y cosas realmente impresionantes de nuestros alumnos. En la parte visible, pues muchos pondrán por lo que conocen, pues tengo problemas con este compañero, o tengo mucho acné, o cualquiera de los problemas que el resto de compañeros puedan conocer, ¿no? Y en esa parte oculta es donde realmente nosotros tenemos que trabajar emocionalmente. Ahí descubriremos, pues a lo mejor problemas que tienen o frustraciones que han tenido, la muerte de una mascota que no han podido superar, un enfrentamiento, una discusión muy fuerte con su padre que a lo mejor le ha afectado muchísimo, la muerte de un abuelo. Descubriremos realmente los problemas emocionales de nuestros alumnos. Y ahí es cuando podemos empezar a trabajar con ellos y a fortalecer esa competencia emocional para saber digerir mejor esos problemas que tanto les afectan, ¿no? Para mí es uno de los ejercicios que mejor funciona. Es un ejercicio donde la implicación emocional del docente es muy importante, y ahí también tenemos que controlarnos porque descubriremos pues a lo mejor situaciones un poco a veces muy difíciles de la vida, y tenemos que apreciar todo eso para enseñarles, no para compadecerles, que esto es muy importante, sino para enseñarles a fortalecer ese componente emocional de tal manera que puedan asumir los problemas de una manera más equilibrada, ¿de acuerdo? Y que puedan enfrentarse a la vida con mejores herramientas emocionales. Y bueno, nada, espero que os haya gustado. Me encantaría, como ya digo, hacerlo de manera presencial porque siempre es mucho más dinámico, porque se pueden hacer preguntas, porque puedo explicaros mejor cada una de las características de estos recursos, pero espero que por lo menos os hayan servido para la dinámica de aula o incluso para trabajar en casa, ¿por qué no? Ahora os voy a dejar también mi correo electrónico para aquellos que tengáis alguna duda o queráis consultar conmigo, podáis hacerlo, y yo en cuanto pueda os explicaré, os responderé lo más rápido posible y lo más preciso posible. Espero que os haya gustado las dos partes de esta charla. Un abrazo muy fuerte a todos.